¿Qué tal, compañeros? En esta ocasión haremos muros con la herramienta multilínea. Veremos diferentes tipos y cómo editar las uniones. Spoiler, sí hay un mejor tipo de muro multilínea y aquí se los explico. Así que sin más, ¡vamos a por ello! Bien, en un tutorial anterior hicimos muros con líneas desde offset, recortes, fillet, etc. O sea, de manera convencional. Y en esta ocasión haremos los muros con la herramienta multilínea. Pero antes, vamos a ver rápidamente cómo funciona aquí de este lado. Entonces, el comando es ML o LNM para AutoCAD en español. En mi caso, entonces es ML, Enter, y yo ya puedo empezar a trazar líneas dobles, que para arquitectura esto puede representar muros, pero antes tengo que configurarlos. Entonces, nuevamente ML, y de este lado veo las opciones para configurar. Vamos a iniciar por justificación, y es que cuando yo estoy trazando una línea, aquí se ve claramente cómo lo empieza por la parte superior. Pero si yo quiero cambiar eso o modificarlo, pues lo voy a hacer desde justificación. Entonces, ML, le damos clic a justificación y aquí tengo las opciones. Top para trazar las líneas desde la línea superior, bottom para trazar las líneas desde la línea inferior o 0 para trazarlos desde el centro. Yo le puedo dar clic aquí o teclear Z, Enter, y aquí ya vemos cómo estoy trazando el muro desde el centro, o más bien desde el eje del muro. Pero bueno, vamos a ver las demás opciones. Así que ML nuevamente. Y la que sigue es escala. Y aquí mucho cuidado porque yo he visto a varios utilizar la escala como el espesor de los muros. Por ejemplo, le doy clic a escala y supongamos que quiero un muro de 30 centímetros. Entonces yo le pongo .3 y si lo trazo, creo que aquí estoy muy alejado, si lo trazo y mido el espesor, pues aquí veo que sí es de 30 centímetros. Otro ejemplo, si yo quiero el muro que tenga una escala de .15, o sea 15 centímetros, lo trazo y vuelvo a medir. Y aquí veo que sí tiene 15 centímetros. Entonces, respetable si lo hacen así, pero yo creo que hay una mejor manera de hacerlo. Y eso es teniendo la escala siempre en 1. Y mejor hacer el espesor del muro con estilos. Pero para eso necesitamos una nueva herramienta que es ML Style, que es esta de aquí. Si le damos clic, nos aparece esta ventana en donde yo puedo crear mis nuevos tipos de muro, o más bien mis nuevos tipos de multilínea. Aquí tengo hasta ahorita la estándar, que es con la que yo estaba trabajando, pero si quiero una nueva, nos vamos a este botón de New y primero nos pide asignarle un nombre. Yo le voy a decir M1, porque la sugerencia es que no se compliquen y pongan un nombre sencillo y fácil de recordar. Entonces le damos aquí continuar y ahora sí, en esta ventana es donde ya voy a editar mi muro. Primero vamos a darle una descripción. Yo le voy a poner muro de 0.20 metros, simple. Y de este lado, ahora sí ya puedo modificar mi muro. Por ejemplo, este renglón de arriba representa esta línea superior y este renglón de aquí representa la línea inferior. Entonces, si yo quiero un muro de 20 centímetros, la línea superior no debe de tener un offset de 0.5 como aquí lo tengo. Se lo tengo que cambiar a 0.1 en la parte superior y menos 0.1 en la parte inferior para que la suma ya me dé 20 centímetros. Y bueno, aquí abajo es una vista previa de cómo está quedando el muro, que pues ahorita se parece mucho al muro anterior, el estándar, pero pues aquí tengo más opciones para configurar. Por ejemplo, yo puedo agregar una línea al inicio y una línea al final para trabajar con muros cerrados. Y pues bueno, por ahora así lo voy a dejar, vamos a hacer unas pruebas, vamos a darle OK, nuevamente OK,
y vamos a habilitar el comando que es ML, pero antes de empezar a trazar, ahora me tengo que ir aquí a Style porque vemos que el estilo activo sigue siendo el estándar. Para cambiárselo yo le puedo dar clic aquí o teclear ST, Enter, y aquí me pregunta el nombre del estilo. Pues yo recuerdo que es M1, pero si ustedes tienen un nombre más complicado que no recuerden, no se preocupen, en un momentito lo vemos, cómo identificarlos. Pero bueno, M1, Enter, y ahora sí, yo ya estoy trazando ese muro cerrado que acabo de configurar. Vamos a ver entonces más opciones, ML Style, y fíjense, antes que otra cosa, aquí M1 yo ya no lo puedo modificar, está inhabilitado este botón y eso es porque yo ya tracé ese muro. Quiere decir que si ustedes trazan un muro en proyecto ya no lo podemos modificar, a menos que lo eliminemos, que pues ahorita no afecta porque no tenemos un proyecto donde hayamos puesto muchos muros, pero si lo eliminamos y regresamos a los estilos, aquí veo que M1 ya se puede modificar. Pero bueno, vamos a hacer mejor otro estilo porque hay por ahí un muro muy utilizado que tiene varias líneas representando el aplanado en las caras del muro. Vamos a llamarle M2. ¿Y qué les parece si en esta ocasión, en lugar de que sean 20 centímetros, lo vamos a hacer de 15 centímetros? Y aquí vamos a ponerle con aplanado. Entonces, si yo quiero que el muro mida 15 centímetros, pues la línea superior no debe de estar a punto 1. Más bien, ahora la voy a dejar a punto 0.75 y la línea de abajo va a estar a menos punto 0.75. Y ahora sí, vamos a agregar las demás capas. Entonces, para añadir una línea, yo tengo este botón Add, que me agrega una línea aquí en 0. Pero como yo quiero que mi aplanado sea de 1,5 centímetros, pues le voy a poner un offset de 0.06 y una línea más de menos 0.06 para que represente el aplanado de la parte de abajo. Aquí ya tenemos una vista previa de cómo va a quedar y creo que así ya nos puede funcionar, pero ¿qué les parece si agregamos aquí una línea al centro como si fuera el eje? Aunque en realidad yo no lo hago así, pero pues vamos a agregarla ya para ver de una vez todas las demás opciones que nos faltan. Entonces, añadir, y aquí está la línea justamente en el centro, así la voy a dejar, pero aquí tenemos las demás opciones. Por ejemplo, en color, pues está bien que esté así como by layer, pero ¿qué tal que yo quiero un color en específico? Por ejemplo, este. Pues aquí ya se ve el cambio reflejado y también ¿qué tal que yo necesito un tipo de línea específico? Pues le damos clic a este botón y yo voy a elegir una línea punteada que si aquí no lo encuentro, pues puedo cargarla desde este botón, tal cual como si estuviera en la ventana de los layers. Yo bajo y la que estoy buscando es esta, Dash Dot, le voy a dar OK y aquí la elijo y le doy nuevamente OK. No sé por qué no se refleja hasta que le damos la segunda vez. Otra vez selecciono 0, Line Type, elijo la línea, le doy OK y aquí ya se ve reflejada el tipo de línea en la línea 0, aunque aquí no se ve la línea punteada porque aún no hemos configurado la escala de las líneas, pero ahorita lo hacemos. Primero vamos a terminar de ver las demás opciones que tenemos y por ejemplo yo puedo agregar con este botón un arco en los extremos de la línea o también arcos interiores en los extremos de la línea, que son estos. Pero en realidad, la verdad es que no veo caso ponerle esto así por lo que estamos haciendo, ¿no? Un muro. Y de igual manera, pues no le veo caso cambiarle el ángulo porque estamos haciendo justamente muros. El que sí nos va a funcionar es este de fill o relleno, pero nos los vamos a brincar, lo vemos en un momentito. Y la última opción es esta de display joints, en donde yo agrego una línea en los vértices de la multilínea, que pues también para ahorita que estamos haciendo muros no le veo tanto caso. Así que por ahora lo dejo desactivado y ahora sí vamos a probar el muro que hicimos. Le damos OK, nuevamente OK y ahora sí iniciamos el comando ML. Recuerden, antes nos tenemos que ir a estilo porque el estilo activo sigue siendo M1. Y aquí pues supongamos que se me olvida el nombre o no recuerdo. Para eso está este botón de interrogación, le doy clic y aquí me dice M1 es el muro de 20 simple, M2 es el muro de 15 con aplanado. Miren, lo escribí mal.
Pero bueno, yo le voy a dar M2 entonces, Enter, y ahora sí empiezo a trazar. Y aquí parece que pues no tiene la línea punteada, como dijimos, pero eso es por la escala de las líneas. Vamos a arreglarlo con el comando LTS, le damos una escala mayor y aquí ya se ve el cambio. Este comando no vamos a profundizar, ya lo habíamos visto, que simplemente nos ayuda a regular la escala de todas las líneas en el dibujo. Pero bueno, ahora sí vamos a trazar más muros, por ejemplo algunos chuecos así y uno más para ver algunas diferencias. Porque nos falta ver qué pasa cuando nosotros ahora sí hacemos los cruces. Aquí le voy a poner este cruce por aquí, un cruce más por acá y aquí también le voy a hacer otro cruce. Entonces, nosotros cuando ya estamos en dibujo de proyecto, pues no podemos dejar los muros así. Tenemos que optimizar las uniones y para eso está un nuevo comando que es mledit o mejor, yo prefiero más sencillo, también dándole doble clic al muro en donde ya nos aparece esta ventana mledit o doble clic al muro, que es más sencillo. Y bueno, aquí tengo tres opciones para hacer cruces, tres opciones para hacer uniones en T y aquí una en esquina. Vamos a iniciar por esta de cruz. Le voy a dar clic y yo quiero una cruz esta con esta. Y fíjense aquí me hizo una cruz por encima, que tal vez yo no hubiera querido eso en muros. Más bien yo quiero una cruz así abierta. Entonces le doy clic aquí y voy a hacer cruz de este con este. Y bueno, aquí la cruz pues sí hizo la división, pero no hay continuidad en las líneas interiores. Y bueno, para eso está la última cruz, que es una cruz fusionada. Yo le voy a dar clic y aquí la sugerencia es que lo hagan no de afuera, sino por dentro de lo que quieran ustedes cruzar. O sea, esta parte interior con esta parte interior. Y aquí vemos que ahora sí ya hizo la fusión de las líneas y no se pierde la continuidad como aquí. Pero bueno, vamos a explorar otras opciones más. Así que doble clic y fíjense, aquí tenemos uniones en T. Pues yo ya sé que quiero la T fusionada. Voy a poner este con este y ya tengo yo la T visualizándose de manera correcta. Y vamos a ver las que faltan, en donde aquí tengo una unión en esquina, pues bien sencillo, selecciono estas dos y ya sé aquí muy bien la esquina. Vamos a ver las demás opciones y yo puedo agregar aquí un vértice. Si yo le doy clic, por ejemplo, y elijo este punto, parece que no hace nada, pero cuando yo le doy enter y selecciono, aquí ya me hace un vértice que yo puedo extender, o también si yo regreso a las opciones, pues aquí también lo puedo eliminar. Le damos clic, selecciono este punto y ya regresó el muro como estaba porque eliminé el vértice. Y bueno, aquí sucede algo con las líneas. Por ejemplo, yo voy a mover esta de aquí hacia acá y vemos aquí cómo se quedaron estas separaciones derivadas de estas intersecciones. Pero bueno, también yo tengo la opción de doble clic, aquí volverlas a fusionar. Selecciono el botón y le doy fusionar este, pues hasta acá y me fusiona todo. O parte por parte, fusiono este con este y luego esta parte con esta y esta con esta. Entonces, prácticamente así se trabaja la herramienta multilínea, aunque tiene algunos inconvenientes. Por ejemplo, no podemos trabajar con arcos o círculos y cuando usamos la herramienta Stretch, pues nos hace algunas cosas raras. Por ejemplo, aquí vamos a hacer una prueba en esta esquina que hicimos y fíjense cómo aquí se deshace la unión. Digo, no pasa nada, nosotros siempre podemos volver a rehacer esa unión, pero pues es algo que hay que considerar. O si de plano se les complica trabajar en alguna parte de su proyecto, pues siempre tenemos la opción de explotar esta multilínea y estas ya son líneas normales que podemos extender y trabajar dependiendo las exigencias del proyecto. Y hablando de eso, yo aquí les quiero compartir cuál es, en mi opinión, la mejor manera de trabajar los muros multilínea, o más bien, en mi opinión, cuál es el mejor tipo de multilínea para usar como muro. Pero antes es muy, pero muy importante darle
un traguito al café y seguimos. Entonces, para mí, el mejor tipo de muro que podemos usar es el que tiene relleno. Yo creo que sí los han visto en alguna revista o página de arquitectura, que son esos muros completamente negros. Y pues vamos a hacer uno para ver por qué. ML Style nuevamente. Y vamos a crear ese muro. Para no tardarnos, vamos a hacerlo aquí a partir del muro 1, nuevo. Vamos a llamarle M3, continuar. Y fíjense, es esta opción que dejamos pendiente de relleno. Aquí dice none, pero yo lo voy a poner un relleno que esté por layer para que tenga las propiedades del layer que lo contiene. Y pues así tal cual vamos a darle OK. Y aquí antes de darle OK, pues aprovechando que estamos en esta ventana, yo también puedo aplicar que el muro esté activo con este botoncito de Set Current y ya no tenerlo que hacer después. Entonces, Set Current, le damos OK y ahora sí ya puedo trabajar con ese muro. ML y aquí ya yo estoy trazando. Parece que no tiene relleno todavía hasta que no le doy Enter. Voy a trazar otro muro por aquí. Y la razón por la que a mí me gusta es por las uniones. Por ejemplo, yo voy a trazar aquí un muro que pase intersectándose con los otros. Y fíjense, aquí en las intersecciones ya no es necesario que yo le dé algún tipo de unión porque el relleno pues ya me está cubriendo esa necesidad. O también los que están en esquina, los muros, pues simplemente yo trazo un muro aquí y pues ya no tampoco necesité esa unión. Entonces esto pues además de que me ayuda para hacerlo más rápido, también me evita errores porque pues también esto es benéfico para los hatch o rellenos. Cuando yo quiero hacer un hatch en esta región, pues está completamente cerrado esta parte y me voy a evitar los errores. Digamos que no tiene así espacios abiertos como aquí, que estoy seguro que ustedes ya conocen, que a veces los hatch pues, pueden darnos algunos problemas. Entonces, pues vamos a utilizar este tipo de muro para trazar nuestra planta alta que nos falta. Pero aquí sí quisiera que vean la siguiente parte para que sepan qué hacer, qué pasa con los vanos o donde hay ventanas. Así que, como ya sabemos, ML Style para ver los estilos que tiene este archivo y pues como no los hicimos aquí, no tengo ninguno de los que ya creé, pero la buena noticia es que yo los puedo traer desde otro proyecto donde ya los tenga. Entonces voy a cerrar aquí y los voy a traer desde la biblioteca de bloques de Formando Arquitectura, donde además de todos estos bloques que hemos ido trabajando en conjunto con los tutoriales, yo aquí tengo estos muros multilínea ya configurados para utilizarlos. Aquí tengo los nombres y de este lado la descripción. Y si ustedes gustan descargar este archivo, sin problema lo pueden hacer desde la página de formandoarquitectura.com, donde además de todo este contenido, pues tenemos un apartado de AutoCAD, donde aquí justamente encontramos los bloques de arquitectura, incluido el archivo que acabamos de ver y muchos más recursos para AutoCAD. Entonces, seguimos. Regresamos a la biblioteca. Aquí veo que el muro con relleno es el M1 y tan sencillo como seleccionar todos los muros, control C, me paso a mi proyecto y le doy control V. Yo lo pego por aquí y aunque yo lo elimine, como ya los traje desde el otro archivo, si yo me voy a ML Style, aquí ya encuentro todos esos muros que acabo de traer. Entonces, acuérdense, es M1 y de una vez le vamos a poner Set Current para trabajar con él. Entonces, ahora sí, ML y esta planta va más o menos así. Otro muro por aquí. Importante notar que pues esto es mucho más rápido a que si estuviera haciendo los muros con líneas normales. Y pues prácticamente así son los muros de carga que tiene el proyecto. Yo aquí le voy a hacer algunos ajustes porque ni modo que el muro termine aquí en el eje. Yo debo de extenderlo un poquito para que el castillo no me quede aquí a la mitad. Vamos a extenderlo, como yo sé que estos muros son de punto .15, vamos a extenderlo .075, igual que aquí. Y en estos muros de acá.
extiendo 0.075 e igual aquí en estos. Listo, falta este, pero más bien aquí lleva una puerta, entonces lo dejo hasta aquí y lo regreso 0.6, que es lo que mide la puerta. Ahora sí, ¿qué hacer con los vanos de las ventanas? Yo aquí tengo una ventana de 2 metros, pues igual como si estuviera haciendo con líneas, yo voy a darle un offset de 1 metro hacia este lado y 1 metro hacia el otro, para después darle un trim normal, y recorto aquí, recorto acá, y ya me queda el vano de la ventana. Y ya solamente complemento con el otro tipo de muro que está aquí en Styles. Yo selecciono M2 y voy a colocar de aquí para acá, y ya tengo el espacio para la ventana. Yo aquí también tengo otra ventana, al igual que de este lado, por eso dejé el espacio. Y fíjense aquí, de hecho me faltó completar el muro, 0.075. Y de este lado también tengo una ventana de 2 metros. Entonces, offset para la derecha de 1 metro y offset para este lado también de 1 metro. Recorto nuevamente con trim. Elimino estas guías y nuevamente con M-Line, sencillo, así dejo el vano de la ventana. La última, que está de este lado, que mide 60 centímetros, voy a darle offset de 30 centímetros para ambos lados. Recorto con trim y elimino las guías. Por último, completo con el muro tipo M2. Y finalmente, con ese mismo tipo de muro, completo los muros de las bardas, que es este de por aquí, este también de acá, y acá arriba me falta creo que una cubierta. Y listo, ya puedo colocar el muro de la barda posterior. Ya nada más arreglo aquí. Y listo. Así quedaría entonces la planta alta. Y pues bueno, eso sería todo, compañeros. Si te sirvió este tutorial, regálame un like y no olvides suscribirte. Mejores arquitectos, mejores ciudades. ¡Saludos!